Buen día. Iniciamos el culto del paraíso terrestre del 2025 de la Iglesia Mesiánica Mundial de España, Lloret Center, Barcelona. Oración de comunicación de la ceremonia. Oh Dios, Señor y Creador del universo, delante vuestro, en nombre del humilde servidor, en profunda reverencia, elevo hasta ti esta oración. En este significativo día, los ministros, miembros y frecuentadores se reúnen ante ti, delante del altar de la Iglesia Mesiánica Mundial, Lloret Center, Barcelona, para loarte y especialmente agradecerte las innumerables bendiciones y protecciones recibidas en el mes que finalizó. Con el objetivo de dedicar por los mesiánicos de todo el mundo, nos empeñaremos en las siguientes prácticas: comprender y practicar las enseñanzas de Meishu Sama, peregrinar a los suelos sagrados, difundir el Lloret, la agricultura y alimentación natural y lo bello, formar hogares de luz con personas comprometidas con la salvación de la humanidad. Con estos objetivos, humildemente renovamos nuestro pedido de protección para que, amparados por vuestro grandioso poder, podamos ofrecerte los verdaderos frutos de nuestra dedicación para la concreción de vuestro divino plano. Recibid, oh Supremo Dios, nuestro humilde pedido y nuestra profunda gratitud. Oración Amal Sonorito, oración San Mensaje, oración mesiánica y oración del Señor. Amarani Gansumari Masu Kamorogi Kamorogi Rogi Koto Chite Sumei Yakamu Sanagi Nogi Koto Tsuki no Hiwo Kano Tachi Hanano Amati Harami Soki Harami Tamao Doki Nari Masero Hirono Kalitachi Moro Moro Kotos Kedari Amati Tomari Kiyome Mari Tomao Sukoki Yoshio Sukami Kuni Sukami Aoyonus Itachi Tomori Ameno Fuchi Komano Mimi Fui Kakebe Kochi Mese Tokashi Komi Kashi Komi Womanos Yashikomo Mironi Sensong Danzero Bosatsu Yamura Setamai Omyo Nyarinto Eshio Shimiro Motogashi Guseno Mikami Torana Setamai Te Dari Sensa Sense Kaigos Dokureshi Bojoku Kyote Yakusen Mako Kuisai Sukrono Dainegan Oyo Yura Kue Goro Yubo Sekayo Narashimete Gofu Juno Kurina Gofu Kaseda Mona Sonaki Miro Kuro Mio Mikamaro Yo Mujeno Dajiri Deimara Setsumo Matsuro Ike
Joakuya Utara Tamari, Yashari Uchingo Gedasunashi, Shosen Bushi Koto Gotoku Soto Kokono Sashi Otogonari, Sansen Somoku Koto Gotoku, Mikami Noitoku, Mikami Kaite, Inju Shumyo no Suema Deo, Minaso no Toko no Esarunashi, Masari Koreshi Sose Kainite, Karano Nikalo Asorali Mai, Zoyunte Nikala Vikela, Vanta Fukui Mushi Fuji, Chinde Nio Proso Sashikachi, Useno Yaka Sansu, Omakano Yaka Sansanto, Eisei Soto Lewa, Kirimo de Goku Hakudonai, Goku Kumi no Ite Kurani Nichi, Tsunami Otakami Amikashita, Ikito Jiri Moro Moro no, Eragini Kiwato Koe Koewa, Tsunami Nishiwatari, Kunito no Sakai Naku, Ito Kusaka Shirori Kushimiya, Isakai Gotomo Yume Rogie, Ite Shikai no Shimabete, Miro Kuno Yete Nikinsu Sade, Kishiki no Mimone Yakare, Wanegaga Mino Segionimo, Mio Tamai Shinkago, Ese Chime Wato Misakare, Ewanakaku Yakuni, Tendo Kuko Asane Sase, Okuno Kai Murio Nalai Kudoku, Tabe Sase Tamae Machi Maseto, Nene Sushi, Sato Shu, Ifuku Siroku Mikami Mahori Tamae Sakiai Tamae, Siroku Mikami Mahori Tamae Sakiai Tamae. Jemio Yano Jino Kami Mahori Tamae Sakiai Tamae. Oshire Mio Yano Jino Kami Mahori Tamae Sakiai Tamae. Oh Supremo Dios, creador y dador de toda vida. Por tu voluntad, la larga edad de la noche llegó a su fin. Están liberando todos para ayudarnos a la gloriosa era ese tiempo por la humanidad. Y agradecemos por guiarnos en tu plan y por el privilegio de recibir y transmitirnos. Ser nuestro espíritu y cuerpo iluminados y purificados, que podamos vivir en la verdad que nos concediste por intermedio de Cristo Santo. Haznos ricos, puros, redonderos, bendiciendo a aquellos con quienes esperamos, que puedan su gran ser conquistarnos y que la paz, la salud y la prosperidad se tornen realidad. Grandioso Dios de la luz, bendícenos y protégenos, dando expansión radiante a nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos. Recibiremos la ley.
Término de Llorén. Lectura de enseñanza. El divino drama. El plan de Dios se está desarrollando de una manera muy singular. Podemos llamarlo el divino drama en el que todos nosotros en esta era somos participantes. Sin esta comprensión ya no seremos capaces de interpretar los momentos, los acontecimientos de nuestro tiempo, ni de darnos cuenta de que a medida que avanza la reconstrucción, también aumenta la destrucción. En todos los dramas hay personajes virtuosos y perversos. Casi siempre los virtuosos son acosados por los perversos, pero después de que esto se prolonga sin piedad durante mucho tiempo, la obra suele terminar con la victoria del bien, un final feliz. El divino drama fue concebido en el plano cósmico y ahora se está revelando en el escenario mundial para seguir un patrón similar.
El actual cambio de ciclo es de una grandeza inconcebible. Nuestra percepción de este acontecimiento sin precedentes será proporcional a nuestra iluminación y a nuestra capacidad de comprensión. A medida que avance la nueva era y aumente el trabajo del espíritu del fuego, también se intensificarán las enfermedades y otras purificaciones. Es posible que se produzcan cada vez más calamidades, como guerras y desastres naturales, hasta el punto de que la humanidad vivirá una época de espanto. En general, los mesiánicos pueden desempeñar el papel de espectadores en las escenas de guerra. Sin embargo, en las escenas de enfermedad tendrán que tomar parte activa. Servir a la humanidad es más digno que desempeñar papeles de violencia o destrucción. La ley de la vida exige que vivamos nuestras vidas de forma constructiva. Estamos en los albores de la era del día. A medida que avance y el espíritu de fuego se manifieste más intensamente, el bautismo de fuego será aún más fuerte, es decir, el poder purificador de la luz será mayor. De acuerdo con la ley de la concordancia, a medida que la purificación intensa tenga lugar en el mundo espiritual invisible, aquellos en el mundo material cuyos cuerpos espirituales estén excesivamente maculados tendrán dificultades para soportar las crecientes y frecuentes purificaciones. Solo aquellos que estén suficientemente puros podrán sobrevivir. Algunos de nuestros miembros también pueden experimentar dificultades durante el tiempo de la gran purificación. Debemos procurar estar preparados, espiritual y físicamente, si queremos atravesar este periodo con relativa facilidad. A este gran drama cósmico se le ha llamado el juicio final. Nuestro planeta es el escenario de esta representación. Un drama tan extraordinario no podría haberse representado en ningún otro momento de la historia. El conflicto entre el bien y el mal se está desarrollando de forma bastante compleja hasta que el último malvado sea vencido. El número de personajes malvados es mayor que el número de personajes conectados al bien, y aquellos que representan a los malvados realmente merecen piedad. El gran amor del Dios Supremo salvará a tantos como sea posible, actuando a través de los verdaderos instrumentos de su luz divina. Nuestros miembros se sienten llamados a servir como sus instrumentos. Extracto del libro Los Nuevos Tiempos. Testimonio de fe. Mi nombre es Mariana Martins de Almeida Bolson. Me hice miembro de la Iglesia Mesiánica Mundial de Portugal en agosto de 2024 y dedico en el Llorei Center de Oiesas Castanhas. Cuando me mudé a Portugal en 2021, estaba buscando una religión que realmente tocara mi corazón, pero después de asistir a varias iglesias, templos, tratamientos terapéuticos, etc., no me identifiqué con ninguno de ellos. En 2023, mi mejor amiga comenzó a asistir a la Iglesia Mesiánica Mundial y cada vez que nos veíamos, compartía sus hermosas experiencias. Aunque sonaba interesante, no sabía si tenía afinidad con ella, ya que la doctrina me parecía muy diferente de lo que había conocido hasta entonces. Observé su transformación positiva y la de sus hijos durante un año, hasta que yo también empecé a asistir a la iglesia. Aunque no entendía las oraciones en japonés y no sentía nada físicamente cuando recibía el Llorei, decidí continuar. Empecé a dedicar haciendo flores de luz, leyendo las enseñanzas durante 1 hora todos los días, limpiando la iglesia y recibiendo todo el Llorei posible. Mientras continuaba las dedicaciones, un día, mientras recibía Llorei,
Sentí un gran deseo desde el fondo de mi corazón de convertirme en miembro de la iglesia y poder transmitir Lloré a otras personas. Después de completar el curso de principios mesiánicos, recibí el hospital. Y en el momento del otorgamiento experimenté una alegría y una sensación indescriptible. Realmente quería conservar ese estado mental para siempre. Continué leyendo las enseñanzas todos los días y haciendo mi oferta mensual de gratitud. Me hice responsable del huerto comunitario del Centre Oesas Cascais. Comencé a cultivar flores en casa y poco a poco comencé a sentir cada vez más la presencia de Dios y de Meyusama en mi vida. Algunos meses después de mi otorga, mi hijo de 7 años tuvo una fuerte purificación, con fiebre de 41 grados, debilidad, diarrea, vómitos y tos. Comencé a transmitirle Lloré durante horas, con la guía y el apoyo del ministro. Tuve la fuerza y la dirección para tener un sonen de gratitud y salvación. Sin embargo, como la fiebre seguía alta, mi marido, que no es miembro, empezó a angustiarse y me dijo que, si no bajaba en 1 hora, le pondríamos medicación. Respetando su opinión, aunque no era mi deseo, recé a Dios y a Meyusama, entregándoles la situación y pidiéndole su protección. Al cabo de 1 hora, mi hija de 4 años fue a coger el termómetro y se le cayó accidentalmente y se rompió. Inmediatamente pensé, Meyusama nos está dando tiempo para que baje la fiebre. Pasaron más de 40 minutos hasta que conseguimos otro, y cuando fuimos a medirla de nuevo, para nuestra sorpresa, la temperatura ya era de 37 grados. Era un auténtico milagro. Me di cuenta de que no estaba sola y de que en ese momento tenía que confiar, poniendo todo en manos de Dios y de Meyusama. Mi hijo purificó durante 7 días con fiebres intermitentes, recibiendo solo muchas horas de Lloré. Poco después, mi hija de 4 años también purificó con los mismos síntomas durante 1 semana. Después de varios días de transmisión intensiva de Lloré, sintiéndome agotada por la falta de descanso, yo también empecé a purificar con fuertes dolores de cabeza, fiebre alta, dolor de garganta y ojos muy rojos. Lo único que pensaba en ese momento era que no podía ponerme enferma, ya que tenía que cuidar a los niños. Desesperada con tanto dolor, intensifiqué mi práctica de auto-lloré y empecé a escuchar los audios de las enseñanzas, ya que no podía leerlas, recibiendo así fuerza y orientación divina. Mientras tanto, recordé que durante una gran parte de mi adolescencia sufría amigdalitis, que siempre se trataban con antibióticos, y también recordé las 2 operaciones oculares que me había hecho en el pasado. Así que decidí que esta vez sería diferente, pues ya no quería interrumpir el proceso de purificación, solidificando las toxinas. Llamé a la ministra, que me dijo que le diera las gracias por permitirme purificar, y aconsejó que a partir de ese momento fijara un valor que me materializara mediante una donación especial. Recordé también una directriz de nuestro presidente, reverendo Carlos Eduardo Lució, en la que decía que la donación no era una forma de ayudar a la Iglesia, sino una oportunidad de servir humildemente a Dios en la expansión de la obra divina, a través del agradecimiento por las purificaciones. Gracias y bendiciones recibidas. De esta forma de conciencia hizo toda la diferencia y me ayudó a enfrentar y superar la purificación. En menos de 24 horas me sentía mucho mejor, prácticamente sin dolor. Fue un verdadero milagro. Pasé toda la noche expulsando toxinas y al día siguiente me sentí mucho más fuerte y pude ir a la iglesia
hacer la donación que había fijado, con el corazón lleno de gratitud. Con esta experiencia pude profundizar en la importancia de las dedicaciones de Llorell y de la materialización de la gratitud a través de la ofrenda especial. Quiero agradecer a nuestro presidente por su orientación, a la ministra por su apoyo y acompañamiento, y a mi querida amiga por llevarme a la iglesia, gracias a su cambio a través de la práctica de la fe. Como ella, yo también quiero servir de ejemplo para que muchas personas me sigan. Muchas gracias a todos. Palabras de la ceremonia. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Están todos bien? Bien, gracias a Dios. En nombre del reverendo Carlos, yo quiero agradecerles por vuestra dedicación que nos permite expandir la obra divina en España. Muchas gracias a todos. Feliz culto del paraíso terrestre. Es realmente uno de los cultos especiales que hacemos en la liturgia mesiánica, en el que conmemoramos la revelación que Meshusama recibió en la cima del monte Nocogiri el 15 de junio de 1931, que a partir de ese día empezaba el alba en la nueva era del día. Un cambio de 3000 años de era de la noche hacia la era. Y cada año, cada 15 de junio, aumenta la luz. Todos nosotros, no solo los que estamos aquí, los que estamos viendo desde casa, no solo los miembros, sino toda la humanidad en este momento, fue escogida para vivir en esta época de transición. Cada uno con una misión a cumplir dentro de su libre albedrío. En la enseñanza de hoy, Meshusama nos enseña: a medida que avanza la nueva era y crece la creación del espíritu del fuego, la enfermedad y demás purificaciones también se intensificarán. Cada vez más calamidades, como guerras y catástrofes naturales, podrán ocurrir, llegando al punto que la humanidad experimente una época de bautismo. Por lo general, los mesiánicos pueden representar el papel de espectadores en las escenas de guerra. Sin embargo, en las escenas de enfermedades deberán tener un compromiso activo. Servir a la humanidad es más digno que representar papeles de violencia o destrucción. La transición de la era de la noche hacia la era del día requiere que se destruya lo antiguo e inútil para el mundo venidero, y se construya lo que será útil, lo que quede para el Señor. Y en realidad, eso que quede para ese mundo y eso que será destruido, nada más es que el ser humano. Porque materialmente tenemos todo para ser felices en este tiempo. Sobra dinero, sobra comida, sobra, solo que no llega a todos. Unos tienen mucho, otros tienes poco, y etcétera, etcétera. Gracias al egoísmo, al materialismo del ser humano, los hombres viven en conflicto. En los hogares, en el trabajo, en la calle, constantemente. Y eso va creciendo, ¿no? Y empezamos a ver ya algo constante, la guerra. Sale una tras otra. Llega a ser, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Me llega a dar desánimo. Es decir, madre, nunca lo imaginé que así fuera. Siempre pensé que no serán tan locos de empezar una guerra. Hablan mucho, pero no creo que tengan el valor. Y sí que lo tienen. Porque la ira del ser humano, cuando va creciendo, no tiene límites. Entonces, como dice Meshusama, en las escenas de guerra, nosotros, los miembros, podemos ser espectadores. Pero en las escenas de enfermedad, de conflicto personal, tenemos que tener una vida.
Los miembros de la iglesia también van a pasar por dificultades en esta gran purificación. Debemos esforzarnos, como dice Meshusama en la enseñanza, de estar preparados espiritual y físicamente para pasar por esta época de transición con el mínimo sufrimiento. Todos tenemos máculas espirituales y habrá que purificarlas. Pero tenemos la gran bendición de conocer la obra de Meshusama y a través de la práctica de eliminando máculas y prepararnos espiritual y físicamente para la transición y para purificar las máculas que quedan. Todos vamos a purificar. No podemos ser ingenuos y pensar que no lo haremos. Pero si dejamos a último momento, si esperamos estar purificando para decir, uy, tengo que intensificar la práctica básica del Yorei, de la lectura de enseñanza, de la dedicación, de la ofrenda, será más difícil. Y tal vez sea tarde. No lo sé. Sin embargo, si nos preparamos a ello, esa purificación ocurrirá de la misma manera, pero con más protección. Será más suave, será más llevadera. Se podrá convivir un tiempo con ella hasta que se purifique. Y un punto que me gustaría resaltar, ¿no?, que está en muchas enseñanzas de Meshusama. Él dice, ¿no?, prepararse espiritual y físicamente. Es muy importante cuidar de nuestra salud física. Nuestro cuerpo material es la morada de nuestro espíritu. Tenemos que cuidarlo porque todas las toxinas que ingerimos por la ley de la identidad de espíritu-materia se transforman en máculas. Y después tendremos que purificarlos. Siguiendo las enseñanzas de Meshusama, teniéndolo a él como ejemplo, cuidaremos tanto de nuestro espíritu como de nuestro físico. Y teniendo a Meshusama como ejemplo, tenemos que vivir para servir al prójimo. Como el dicho, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si amamos la vida, solo podemos llegar a la conclusión que tenemos que ser útiles a las personas a nuestro alrededor. Y lo que parecería muy difícil es cómo ayudar a los demás, ¿no? Si no soy rico, ni me sobra el tiempo, y etcétera, etcétera. Se transforma en algo fácil cuando conocemos la obra de Meshusama. Cuando conocemos el Yorei, la dedicación, basta con priorizar. El juicio final es el aumento progresivo del elemento fuego que va disolviendo, quemando y purificando las toxinas. La esencia espiritual del elemento fuego va generando crecientes y frecuentes purificaciones, tanto a modo colectivo como a modo personal. Es necesario pasar por ese periodo, por esa purificación, para estar aptos a vivir en la vida. También con el aumento del fuego, el Yorei se hace más intenso. No todos son malas noticias, no. La luz del Yorei es cada vez más intensa. Del mismo modo que aumenta la destrucción, aumenta la construcción. Y nosotros podemos escoger de qué lado estamos. Todos al final son útiles, pero solo algunos, los escogidos a través de su práctica, es que vivirán en esta nueva era. Meshusama dice, ¿no?, el gran amor del Dios Supremo sabrá a tantos cuanto sea posible, actuando a través de los verdaderos instrumentos de su luz divina. Nuestros miembros se sienten llamados a servir como sus instrumentos. ¿Qué es ser instrumento de Meshusama? En la enseñanza, el materialismo corruptor del hombre, Meshusama nos enseña. Es necesario recorrer el camino correcto, pues debemos convertirnos en personas que deseen la felicidad del prójimo. Sin esa actitud, jamás seremos capaces de ser felices
ni tener una vida que valga la pena. Realmente, la vida que vale la pena vivir es aquella en la que somos útiles a la construcción de un mundo ideal. La transición de la era de la noche hacia la era del día hace parte del plan de Dios. Es una ley natural que ni Él mismo la puede cambiar. Nosotros escogemos si seguimos esa corriente o intentamos nadar contra corriente. Dios nos dio ese libre albedrío. Muchas veces, aunque nademos a favor de la corriente, no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere una gran fuerza de voluntad. Como el testimonio que acabamos de leer, ¿no? El gran milagro que recibió no fue la cura de sus hijos, cura de su enfermedad. El gran milagro que recibió fue conocer el camino que, si lo sigue practicando, tendrá cada vez más salud, más prosperidad y más paz. Cada vez que recibimos un milagro, podemos mirarlo de forma estrecha y decir, gracias a Dios, ¿no? Recibí este milagro, qué bueno. Pero el gran milagro es que Dios nos dice, ¿ves? Sigue por este camino. Estás en el camino correcto. No es recibir el milagro y ya quedarse sentado, no decir, bueno, ya resolví mi problema. Y esperando el próximo problema. Es una visión muy estrecha, muy corta. El gran milagro es cuando Dios muestra el camino a seguir. Porque resolver un problema es momentáneo. Y en nuestra vida estamos acostumbrados, ¿no? A que resolvemos un problema y un tiempo después viene otro. Y resolvemos ese y un tiempo después viene otro. Y de hecho también eso va guiando nuestra vida, ¿no? También nos va haciendo más fuertes, siendo personas mejores. Pero es muy triste que practiquemos la fe solo como resolución de problemas, ¿no? Como si fuéramos curanderos, ¿no? O sea, tengo un problema, me curo, lo resuelvo y ya está, ¿no? Y ya cuando tenga otro, recurriré de nuevo a la fe, ¿no? Para eso hacer que no estemos preparados para las crecientes purificaciones. La verdadera transición debe ocurrir en el interior del ser humano, ¿no? La transición es un cambio de sentimiento. Tenemos que, como dice Meyusama, cuando todos los hombres abran las puertas de sus corazones, desaparecerán las tinieblas que envuelven. Tenemos que ser esta persona que tiene un corazón puro, que realmente se esfuerza en practicar el amor al prójimo. La verdadera transición se demuestra en pensamientos, palabras y acciones. Y hay diferencias, ¿no? Entre pensamientos, palabras y acciones de la era de la noche y de la era del día. La era de la noche no cree en Dios. O tiene un Dios a su conveniencia. Un Dios que lo sirve, ¿no? Está ahí para servirme cuando yo necesito algo, ¿no? Cuando necesito algo, acudo a Dios para que Él sirva mis deseos. En la era de la luz, creemos en Dios, seguimos las leyes de Dios. En la era de la noche somos ingratos. Un ser humano de la era del día vive agradecido, agradece constantemente. Antes, las personas y nosotros justificábamos nuestros errores. La culpa era siempre de los demás, de todos nuestros sufrimientos. Yo sufro por mi jefe, por la política económica, por mi hijo, por mi padre, por mi pareja, por siempre hay alguien que tiene la culpa de mis sufrimientos.
la del día, no es que nos culpamos a nosotros mismos, sino buscamos la causa de los sufrimientos dentro de nosotros y estamos seguros que mejorando como seres humanos pasaremos ese nivel de esa purificación. Materialista y egoísta. Altruista y egoísta, egoísta y altruista, materialista y espiritualista. Y así podemos seguir, ¿no? Constantemente. Somos personas tristes, personas que constantemente se quejan, somos personas alegres, simpáticas, ¿no? Somos personas extremistas, somos personas que buscan el equilibrio, el tsunami. Somos personas que guardamos rencor o perdonamos. Somos personas que vivimos preocupadas por el pasado, preocupados por el futuro y cargamos rencores del pasado. Somos personas que vivimos el presente, sabiendo que el pasado ya no cambia y que el futuro está en manos de Dios y lo que me toca es construir el futuro a través de mi práctica, ¿no? Y así podríamos seguir sin parar, ¿no? En esta comparación. Podemos, ¿no? Usar estos ejemplos para situarnos a nosotros mismos. Yo empiezo a hacer una lista y a veces digo que lejos estoy. Me despierto por la mañana y dicen, Leonardo, soy buena persona. Hay días que me dura media hora. Hay días que me dura la mañana. En la mañana ya soy buena persona a mediodía. El día entero es muy difícil. Es muy difícil. Pero lo sigo intentando. Es algo para juzgarnos a nosotros mismos, no para juzgar a los demás. Pero hay algo muy importante, ¿no? Y eso sí es una gran diferencia entre la era de la noche y la era del día. Entre la fe mesiánica y las religiones de la era de la noche, que evidentemente tuvieron su valor y sin ellas tal vez no estaríamos aquí. Y cuando detectamos cosas que tenemos que mejorar, no nos culpamos y pensamos que somos malas personas. No intentamos cambiar a través de la fuerza humana, decir, tengo que ser más egoísta, tengo que ser menos egoísta, tengo que ser más paciente, tengo que ser menos iracundo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué poco resultado da eso, ¿verdad? O sea, por más que lo digamos, surge la situación y lo primero que nos sale es lo que somos. Sin embargo, Meshusama nos enseñó el camino. No es la doctrina que cambia, sino la luz de Dios. Detectando dónde estamos en esa transición, que es útil detectar, saber cómo estamos, saber qué tenemos que mejorar. Si practicamos las prácticas básicas de la fe, el chorel, la lectura de enseñanza, la participación en los cultos, la dedicación, la ofrenda, constantemente nos elevaremos espiritualmente y naturalmente dejaremos de practicar cosas de la era de la noche y pasaremos a practicar más de la era del día. No necesitaremos ese esfuerzo psicológico, esfuerzo humano, fuerza humana tan grande para intentar mudarnos a nosotros mismos. Nuestra adaptación a la vibración espiritual de la era del día es que determinará cómo vamos a pasar por esta fase de transición. Y esa adaptación será mucho más fácil si practicamos lo que Meshusama nos enseñó. Él nos enseñó el camino. Él fue el ejemplo y nos dejó las enseñanzas. A través de esa práctica constante es que lograremos ese adapte para vivir en la nueva era. Por eso me gustaría que juntos hiciéramos ese esfuerzo que no es pequeño, de tener la práctica constante, día a día, de transmitir, de orar por el bien del prójimo, de dedicar, de ser útil, de participar en los cultos. A través de eso,
través de esa práctica constante, es que naturalmente, sin percibirlo, vamos a empezar a cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. También me gustaría comunicarles que el 3 de agosto, en la sede central de Portugal, en Coimbra, será el culto mensual dedicado a los jóvenes y están todos invitados a participar en ese culto. Aquellos que quieran pernoctar en la sede central tienen que inscribirse hasta el 3 de agosto es el culto, hasta el 20 de julio inscribirse para que puedan pernoctar allí y participar de la dedicación, de la preparación en ese culto del mes de agosto de los jóvenes. Les deseo a todos una buena misión y que juntos podamos dedicar para ser útiles a los demás y así estar aptos a vivir en la nueva era que se aproxima. Muchas gracias a todos. Feliz día. Concluimos el culto mensual de gratitud del paraíso terrestre del 2025 de la Iglesia Mesiánica Mundial de España, Llorell Center, Barcelona. A todos nuestro sincero agradecimiento. Muchas gracias a todos. Feliz mes.